Después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, vamos a meternos ahora con anuncios que se comunicaron ayer por parte del Gobierno Nacional. Tienen que ver en este caso con los precios de los medicamentos que van a estar por debajo de la inflación durante 60 días. Es un acuerdo que el Gobierno ha podido lograr con farmacéuticos. Al respecto vamos a charlar sobre esto con Mariano Rosas, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de aquí de la ciudad de Río Cuarto. Guillermo y Florencia te saludan. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno. Básicamente, ¿qué es lo que ustedes a esta hora tienen como información sobre este anuncio? Bueno, en principio es un anuncio que nos hemos anoticiado ayer a última hora prácticamente. Hemos solicitado a nuestra agrupación madre que nos dé un poco más de precisiones al respecto. Entendemos que tanto la agrupación, como te decía, nuestra entidad, quien nos agrupa, como el resto de los responsables de dar un poco de claridad respecto de cómo sería la norma operativa y bueno, en definitiva cómo sería aplicable esto. Por este momento no están procediendo, digamos, con esclarecer un poco. Entendemos que en rasgos generales se trata de un acuerdo de precios que regiría por 60 días, en donde el compromiso fundamentalmente por parte de los laboratorios, ¿no?, que son los que en definitiva establecen de común acuerdo con el Estado el precio de los medicamentos. Ahí las entidades farmacéuticas no tenemos absolutamente nada para aportar. Nosotros no somos formadores de precios, no intervenimos en ese aspecto en ningún punto de la cadena de distribución del medicamento, ¿verdad? Te decía que es un acuerdo que rige por 60 días y en donde tenemos entendido que el compromiso es que los precios de los medicamentos no superen el índice que arroja el INDEC respecto de la inflación en ese periodo. ¿Saben si esto rige tanto para productos recetados como de venta libre? Tengo entendido que, por eso te decía, me están faltando precisiones al respecto, pero tengo entendido que esto rige para todos los medicamentos que se comercializan hoy. Estamos hablando de la voluntad de que estos precios sean cuidados, por llamarlo de alguna forma, dentro de este periodo de 60 días, ¿sí? Al respecto también hay una información que tiene que ver con un plan que se pondría en marcha y que tiene que ver con pacientes cuidados, en donde se establecería un descuento para pacientes que no tienen seguridad social o que no tienen obra social o mutual, por llamarlo de alguna forma, y que ahí es donde de repente nosotros nos gustaría tener un poquito más de información, porque ahí sí las farmacias tienen una intervención importante y esto tiene que ver con ofrecer al público en general un medicamento, vuelvo a decir, público en general que no tenga cobertura de obra social, ¿no? Un medicamento con un descuento significativo, estamos hablando de 35%. Bien. Pero bueno, no sabemos técnicamente cómo esto operaría, si es un nuevo vademecum con productos que se incluirían ahí con precios cuidados, o si son descuentos que se aplicarían directamente a todo el abanico de medicamentos que existen en comercialización. Así que hago esta aclaración porque me parece que son dos cosas totalmente distintas e importantes a tener en cuenta, ¿sí? Si hablamos de un vademecum que puede aportar un medicamento con un precio menor, esto ya las farmacias lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, lo estamos aportando. Nosotros desde nuestro sector venimos insistiendo permanentemente en que en el mostrador de las farmacias, y si consultamos al profesional farmacéutico que tiene la responsabilidad de bregar por el acceso del medicamento, tenemos alternativas que son mucho más económicas a las que normalmente estamos acostumbrados a ir a buscar en el mostrador de la farmacia, ¿verdad? Entonces, si esto fuera así, nos parece que es insignificante el aporte que estarían haciendo en este caso desde la industria de los laboratorios, habida cuenta de que esto ya lo podríamos lograr sin el aporte de ellos, y que si pudiéramos contar realmente con el aporte de la industria y los laboratorios, esto lo podríamos superar ampliamente.
Distinto sería si este es un descuento que aplica directamente sobre todos los medicamentos. Bueno, ahí estaríamos hablando de otra situación y en todo caso tendríamos que tener, dada una situación a la otra, un poco más de claridad respecto de cómo va a operar, a partir de cuándo y cómo debería ser el paciente para poder gozar de los beneficios de este servicio, de esta nueva modificación. En este tiempo, cuando digo tiempo, no sé, último mes y medio de crisis económica, corrida, etcétera, todo lo que ya sabemos, ¿cómo han visto ustedes del Colegio de Farmacéuticos el movimiento de los laboratorios, que como bien decís, son los que establecen el precio de los medicamentos? ¿El movimiento en qué sentido? ¿En la pauta que aplican para...? Sí, el ritmo de remarcación de precios de los medicamentos, digamos. Sí, mira, nosotros hace un tiempo que lo venimos manifestando, ¿no? En distintas administraciones ya, porque nos cuesta establecer cuál es el criterio que se adopta. Como te decía al principio de la nota, nosotros no somos formadores de precios, tampoco intervenimos en la toma de decisiones al respecto, nunca hemos sido invitados a participar de la mesa en donde se decide qué precio va a tener en definitiva el medicamento, y entendemos que eso sería prudente, por lo menos en función de tener una opinión de parte del sector que en definitiva es el encargado de poner a disposición final del medicamento, ¿no? Aunque no sea vinculante, pero sí para escuchar la opinión de este sector, que somos nosotros en definitiva quienes nos encontramos muchas veces con la dificultad por parte de la población de acceder al precio real del medicamento. Entonces, al no poder nosotros participar de esta toma de decisiones en ningún aspecto, nos cuesta muchas veces determinar cuáles son los criterios que terminan adoptándose finalmente, o que terminan siendo los que conforman un precio final. No obstante esto, vemos que los medicamentos han tenido un movimiento en sus precios que en general, te tengo que decir, han venido acompañando la inflación. Más allá de que hay algunos productos puntualmente que coincide con productos que tienen una alta rotación también, que hemos visto que han tenido un incremento extraordinario. No obstante esto, como te decía anteriormente, siempre alentamos desde nuestra entidad a que consulten en la farmacia, porque esto tiene una forma de subsanarse por parte de la conducta del paciente, ¿sí? Como en muchos casos, por cada producto que hay con una droga, con una composición farmacéutica, hay mínimamente 9 o 10 productos que garantizan una consecutividad, una consecuencia del tratamiento farmacoterapéutico sin tener que cambiar esta fórmula o esta prescripción, ¿me explico? Entonces nos hemos encontrado con que muchas veces han aumentado estos productos puntuales o particulares de precio de manera extraordinaria, y sus similares o idénticos han tenido un comportamiento regular, y que de repente se podría asegurar la continuidad terapéutica desde lo económico, ¿sí? Entonces no te sabría decir cuál es el criterio que adoptan los laboratorios, pero sí te puedo confirmar de que hay cómo subsanar estas desviaciones desde el mostrador de la farmacia, lógicamente. Mariano, buen día, Guillermo lo saluda. A este respecto, y repreguntando lo que mi compañera quería consultar, ¿usted cree que sigue habiendo mucha dependencia del paciente de la recomendación del médico? Y si eso implica que se resistan al cambio de ir a genéricos más económicos para incluso mejorar su posibilidad de seguir con los tratamientos, y si hay gente que cambia de hábitos y abandona los tratamientos por esta razón. Sí, mira, a ver, Guille, buen día. Antes que nada, la situación de la prescripción y la recomendación es una cuestión cultural muy arraigada en los argentinos, te diría, la de la necesidad de que se prescriba por marca, y también la sensación de que la marca alternativa no es buena, sin tener que llegar a ser genérico, porque además la palabra genérico está bastante bastardeada, y hoy por hoy los medicamentos en nuestro país te diría que son todos genéricos, salvo algunos importados, el resto son genéricos. Por lo tanto, habría que establecer bien y poner claro sobre oscuro a qué nos referimos cuando hablamos de genérico, pero sin tener que llegar a un medicamento
de los denominados genéricos por costumbre, ¿sí? Tenemos laboratorios de primera línea o primeras marcas que entre sí tienen una relación de precio muy disímil, tanto al precio que nos encontramos en el mostrador como a la modificación o actualización de precios que van teniendo, te diría día a día o mes a mes. Por lo tanto, entiendo sí que esa costumbre arraigada hace difícil que el paciente opte por buscar la alternativa, ¿no? Desde la marca, digo, no desde el tratamiento. Sí. Sí hemos notado que a algunos se les ha dificultado y han optado por volver al médico a ver si se lo puede cambiar por otro medicamento. O sea, hay cambios de antibióticos, de familias de antibióticos, antes de buscar una sustitución de marca por familias similares, ¿sí? Entonces, esto nos ha pasado en el mostrador. Hoy nos está pasando con que hay algunas marcas que de repente entran en falta y el paciente se ve en la obligación de hacerlo, y si se quiere está la prueba de que, o a la vista de que estas marcas alternativas, en cuanto a, insisto con esto, ¿no?, al nombre comercial, ¿no? Sí, no sí. a la alternativa terapéutica. La terapéutica es la misma. Existen y garantizan que haya una consecutividad en el tratamiento farmacoterapéutico. De hecho, la ley de genérico que se sancionó en el año 2001 tiene como, si se quiere, trampa, por llamarlo de alguna forma, el hecho de que el médico tiene la posibilidad de sugerir una marca comercial. Entonces eso vino a hacer que la ley tuviera una vida corta. En el mismo momento que sancionó, dio por tierra, porque en definitiva se sigue prescribiendo por marca comercial desde el momento en el que se sugiere. El paciente, en función de esta costumbre que hablábamos recién, sigue demandando una marca que es la que está acostumbrado tanto a recibir o a comprar como a ser prescripta por su médico, ¿no? Bueno, en eso creo que ahí hay un negocio de por medio, porque muchas veces hay dispersión de precios entre un mismo producto, ¿no? Que porque la cajita dice, voy a citar un nombre, Tafirol o ibuprofeno, cuesta mucho más que el mismo producto con otro nombre. Sí, hay una cuestión que tiene que ver lógicamente con la posibilidad de que un negocio sea rentable o no. Estamos hablando de medicamentos y esto hasta suena duro de escuchar, ¿no es cierto? Pero de repente hay un laboratorio que tiene toda una industria de promoción de su producto, ¿sí? Y bueno, todo esto también tiene un valor que se incluye en el precio final del medicamento, sí, lógicamente. Sí. Entonces, de repente nos vamos a encontrar con que hay políticas por parte de un laboratorio productor de inserción de su marca dentro de un mercado, que hacen que sea mucho más fácil por parte del consumidor de recordar a la hora de necesitar un tratamiento terapéutico, o que evocan un nombre a la hora de requerir un tratamiento terapéutico. Entonces, esta inserción de marca, que tiene toda una inteligencia realizada en ese sentido, también tiene un costo, y que en definitiva este costo lo paga el consumidor final. Todas estas cuestiones, lógicamente, son para desarrollarlas largos y tendidos, y tiene que ver fundamentalmente con generar conciencia de terapéutica, o conciencia de consumo de medicamentos en una población que entiendo que nuestro país, nuestra sociedad todavía está un tanto atrasada en ese sentido, y que es una materia pendiente. Mariano, te queremos agradecer por este contacto con, la información que tenían, al menos por el momento. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Hasta luego. Mariano Rosas, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de Río Cuarto, hablando sobre este anuncio del Gobierno Nacional respecto al acuerdo con los farmacéuticos, con los laboratorios, para mantener el precio de los medicamentos por debajo de la inflación durante 60 días. Bueno, con el medicamento pasa algo que es terrible, es como un producto de góndola, ¿no? Sí. Hay productos que tienen tanto marketing que te los venden que bueno, pareciera que si no tomás eso no te sanás. Y eso es terrible, porque además, obviamente Mariano no lo va a decir porque es el representante de la corporación que defiende a los farmacéuticos. Muchos farmacéuticos dicen, bueno,
Si este medicamento lo vendo a 5 y el otro lo vendo a 50, tengo más margen de ganar plata con el que vendo a 50 que con el que vendo a 5, porque tengo que vender 10 de los que vendo a 5 para recaudar lo mismo. Y eso termina formando parte de toda la vuelta del negocio. Hay que decir que el negocio de los medicamentos es uno de los negocios más rentables y que si hay sector que ganó plata, ¿no?, de manera inconmensurable, fue en el sector de las droguerías, los medicamentos durante la pandemia. De hecho, recordemos que Ruemers, uno de los dueños de los laboratorios en la Argentina, hizo su festejo de los 60 años, o los 50, no me acuerdo cuántos había cumplido, 50 o 60, bueno, en Marruecos, en el desierto, se llevó a todos los amigos hasta allá, millonarios, millones de dólares, ¿a costa de quién? Bueno, de la necesidad de mucha gente de buscar sanarse. Bueno, si esos tipos, y que no son 5.000 laboratorios, son 10 laboratorios que te generan estado de cosas. Bueno, ahora hicieron un acuerdo por 60 días, pero bueno, ya los que tomamos medicamentos de manera crónica nos dimos cuenta que habían aumentado antes. El acuerdo lo hicieron después que aumentaron. Así son las cosas.